Walker, que es directora de la consultora Origen, ex jefa de la Secretaría de Comunicaciones del segundo gobierno de Michelle Bachelet y fue jefa de prensa de Bachelet en el primer gobierno, así que tiene muchísima experiencia en la política, en los mentideros de la del gobierno del poder. Paula, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ti, Iván, por la invitación. Estamos hablando de Shakira porque yo conocí a Paula Walker, personalmente, digamos, en una gira de la presidenta Bachelet, el primer gobierno de Bachelet, sí, en Portugal, y Bachelet estuvo con Shakira esa vez. Claro. Y además estábamos muy sorprendidos de la estatura de Shakira. Es que es impresionante porque ella es bajita. Yo me la imaginaba gigante. Es que por eso dije, para que sí, lo que proyecta la media personalidad. Tal cual, tal cual. Que es parte de tu especialidad en el fondo, ¿no? Proyectar personalidades, hacer que las personalidades se inscriban en el discurso público, en el relato de lo público de la manera correcta o de una manera favorable, ¿no? Sí. Ojalá, pero mira, ojalá claro, fuera eso, es el lo objetivo, lográramos, ¿no? Yo fíjate que con los años, Iván, bueno, además hago clases y he ido profundizando en aquello que hice inicialmente, y la verdad es que cada vez me convenzo más que o somos realmente quienes somos o no se puede. No se puede impostar. No. Shakira no imposta en ese sentido. Ella tiene la media persona. Obvio, ¿sí? obvio. Ya que estamos en el ejemplo, ¿no? Sí, pero hay una cosa sobre potenciar quién eres y entender el contexto. Esas dos claves para mí son esenciales. Si no entiendes lo que está pasando afuera, es muy difícil que tú enganches bien con el clima. Y entonces el trabajo mío es no inventar, pero potenciar. Y potenciar dependiendo de qué está pasando afuera. Lo que es particularmente difícil en ambientes competitivos, estoy pensando en las candidaturas presidenciales, aparte de los 57, me parece que es el último número de gente que está buscando candidaturas independientes, se sumó el senador Karim Bianchi a esa lista. ¿A la presidencial? A la presidencial. Qué increíble, ¿no? Impresionante, 57, que están buscando patrocinio en el servicio electoral, aparte están las candidaturas propiamente tal, pero así las cosas. Está Karim Bianchi buscando como independiente, Eduardo Artés también, pero está Carolina Toá, está la propia Evelyn Matei, a pesar de que es conocida y proclamada por partidos. Todos tienen uno de sus desafíos probablemente sea proyectar esa personalidad que tienen para hacerse atractivos para el mercado de votantes en un sentido, pero también hacer que su relato sea atractivo, ¿no? Que su relato de respecto a lo que quieren para Chile. Sí, mira, en general las personas votamos, algunos más racionales que otros, pero en general las personas votan muy movidos por la emoción y los sentimientos. Si te cae mal a alguien, por las razones que sean, porque se le nota un ojo más no sé qué, porque usa una foto. No, a veces es irracional, digamos, es totalmente irracional. Entonces, ¿cómo ser tú? Si le caes mal a la gente, bueno, nada que hacer, porque uno no es monedita de oro, como decía mi mamá. Claro, una cosa es no ser monedita de oro y otra cosa es caerle mal a la mayoría, que ahí ya está ahí. Bueno, está ahí frita, ¿no? pero la pregunta es por qué le caen mal. Ya, ¿no? ¿Y se puede dar vuelta? Tienes que hacer un trabajo súper intenso de ir hacia adentro, entender quién eres, para saber qué proyectas y en qué crees finalmente. O sea, yo creo en que, por ejemplo, en el caso de Matei, yo creo que Matei está jugando hoy día al 62%. Es decir, voy a ir a buscar a gente más allá de mi sector. Ajá. Tengo que encontrar a personas que sin ser de la centroizquierda, pero sí pueden ser de la centro-derecha y ofrecer algo que hoy día es súper importante, que tiene que ver con la racionalidad. Yo puedo hacer gobierno, tengo capacidad porque tengo experiencia, porque tengo un grupo de personas, agarro gente del gobierno del presidente Piñera, tomo gente de acá, y tengo un discurso que es un poquito más así que el discurso que tienen los K, que es un poquito más así, ¿se entiende, no? Sí, claro. Como esto no es un concurso de simpatía, hay que tener algo que ofrecer y racional, algo que sea racionalmente aceptable, pero además políticamente aceptable como tú lo describes, pero todo parte entonces del conocimiento profundo de quién es uno como candidato y para poder proyectar. O sea, no se proyecta una imagen falsa, por decirlo así. O sea, esta idea de que había que cambiar, me acuerdo una anécdota chiquitita, una vez a la presidenta Bachelet en el primer gobierno le ofrecen la portada de una revista súper importante. ¿Ya? Y entonces, ¿Chilena o extranjera? Chilena. ¿Ya? Y entonces llega la periodista y me dice, vamos, y venía con un grupo grande, entonces vamos a sacarle los anteojos, le vamos a poner esta ropa, le vamos a poner... Yo le decía, pero por ningún motivo, porque... ya, como revista papel cuché, así como... Tal cual, porque lo que tú haces finalmente es ser quien eres.
esa es la apuesta que yo creo que hoy día la gente valora. Claro, y no te imaginas a Bachelet posando como Cindy Crawford en Vanity Fair, digamos, es que es absurdo. ¿Para qué? A no ser que tú creas que la política es el lugar del show. ¿Pero da resultado? Yo creo que no. Yo creo que hoy día no. Yo creo que hoy día no. Ahora, sigamos con el ejemplo. ¿Qué tienen que hacer entonces? Gente como Carolina Toá, que todavía está en el proceso de... Es que estuve en la mañana con ella en Tele 13 Radio, por eso la tengo tan fresca, porque ella me dice, lo que nosotros tenemos que hacer es armar un equipo para armar un relato de lo que le queremos ofrecerle a Chile. Pero ella probablemente tenga que pasar también por este proceso de ofrecerse ella, porque no es un problema del relato, no es un problema del sueño del país, ¿no? Pero además, tú eres heredera de relatos anteriores. Entonces, cuando hoy día la gente que le importa la política, que digamos que es un pedacito de la gente. Un pedacito de la gente, claro. Un pedacito de la gente, que reconozca a la candidata Toá, otro pedacito de la gente, ¿ya? La ve y ya tiene un relato que la antecede. Entonces la pregunta es, ¿tú tomas ese relato y lo potencias? ¿O creo que tengo tiempo para inventarme un relato nuevo? O sea, sí. Cuando hay gente que no te conoce, hay una oportunidad. En ese sentido, digamos, en que puedes modificar un poco el relato. Por decirlo así, en vez de estar en Tele 13 Radio esta mañana, Carolina Toá podría haber estado con Willy Sabor en la Radio Corazón. Todo el rato. Y es lo que, de hecho, es lo que debería hacer, probablemente, todo el ¿no? rato. O sea, perdona, sí, completamente. Para mostrar qué exactamente. ¿Quién es y por qué la tengo que elegir? No el proyecto para el 2030, no el proyecto para el 2050. ¿Por qué yo conquisto tu adhesión? ¿Qué tengo que hacer para que tú me creas? ¿Cómo llamo tu atención? ¿Cómo busco tu interés en mí? Piensa que ella es heredera del apoyo, el que sea, al gobierno del presidente Boric. Yo lo decía el otro día, si ella necesita crecer, te tienes que desapegar de la figura y de la impronta del gobierno. Claro, porque esa impronta tiene un techo. 30%. Claro. 31, 29. Y en el público, para seguir con el ejemplo, en el público de Willy Sabor, en la Radio Corazón, que es una de las radios más populares de Chile, probablemente la opinión sobre el gobierno de Boric sea más o menos igual que la del país, digamos. O sea, un 30% más o menos le debe tener simpatía. Y luego tienes que ser un poquito juguetón. Un poquito. A ver. O juguetona. A ver. Un poquito de sentido del humor, un poquito de entender dónde están los intereses de las personas, ¿y qué mueve a las personas? ¿Qué hace un candidato que no tiene esas características blandas? Sentido del humor, empatía. ¿Qué hace un candidato que no las tiene? ¿Se pueden trabajar? Sí. Sí, ¿eh? O sea, tú puedes instalar... Yo tengo un amigo que fue diputado por 2 periodos en el sur. ¿Ya? Y entonces, para los 18 de septiembre sufría mucho. Por razones obvias. Y un día una señora le dice, no voy a dar el nombre, bailemos. Por supuesto que no baila nada, es un poste. Y entonces le contestó, mire señora, usted no eligió un bailarín, usted eligió un diputado. ¿Ya? Y la señora lo siguió eligiendo aparentemente. O sea, tú puedes tener una apuesta por el no show y no tienes por qué hacer tanto show, pero ese perilleo entre qué le pongo y qué le saco, es súper difícil. Es lo que llamamos sintonía fina, bien fina. Súper fina. Porque es desafiante esa respuesta. Y porque no es una fábrica de empanadas, no es una fábrica de pan. No es que yo saco marraqueta, y ahora tomo esto y pongo... No, esto es un entendimiento súper profundo de lo que la gente anda buscando, la gente que puede votar por ti. Y los candidatos, a ver, para seguir en el ejemplo de más o menos de lo que estamos hablando, Matei, Carolina Toá, hemos hablado de Bachelet sin hablar de ella, pero ha estado en la lista en este asunto. Janet Jara. Sí. Hay mucha gente que la compara con Bachelet, sí, por sus habilidades blandas, por su capacidad, como por la simpatía que tiene para explicar las cosas. ¿Tú encuentras? Yo creo que la ministra del Trabajo tiene calle. Y me suena que tiene calle. Es decir, es una persona que se relaciona con otros distintos a ella y en otros espacios que no sean muy protegidos. ¿Ya? Volviendo a la idea de, le vamos a hacer mala prensa en este sentido, no vengan tanto donde el Iván, a no ser que quieran tener a su público cautivo y muévanse más hacia medios más populares. A Willy Sabor. Hay algo de eso
en la ministra Claro, Jara. Janet Jara como que le es natural a Willy Sabor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Además porque la moneda tiene un defecto, tiene un montón de virtudes, pero tiene un defecto. Y es que tú pierdes cierta noción con lo que pasa afuera. Estás tan encerrado, y una ministra del Interior te podrás imaginar lo que significa, Sí, po. que realmente, ¿cuándo fue la última vez que anduviste en metro? En serio. Claro. No porque porque tienes que no mostrar porque que eres había que hacerla, ciudadana. claro. Pero de verdad, ¿cuándo te mueves en metro? El ministro de Transporte, por ejemplo, es un señor que por el oficio que tiene y por su responsabilidad, tiene que andar en el transporte público. René Cortázar era una persona, acuérdate cuando la presidenta le pide rescatar El Transantiago. lo más que se pueda, tenía que andar en... Sí, pero tenía que probarlo. Pero en la moneda nadie puede subirse, ni al metro, ni al sistema red, porque no puedes llegar tarde, porque probablemente te mueves poco fuera. La moneda encierra a la Encapsula, gente. digamos. En cambio, a la ministra del Trabajo le tocó ¿qué? Le tocó la reforma previsional y le tocó ver la cara de la gente que no lo pasa bien. Con su jubilación. Claro. Estaba pensando, ahora que lo mencionaste, un gran ejemplo de comunicación política, y yo creo que no debe haber sido buscado, es cuando nombran a Hernán Vigi ministro de Hacienda en el 86 Chuta, no. y se va en micro Sí. al Ministerio de Hacienda No me al día acuerdo de siguiente. eso. Se fue en micro. Sí. Ya era chascón, era súper joven, era chascón, tenía esta melena como así, y además se fue en micro. Porque tú tienes que creerlo en algún punto, Iván. O sea, claro, digo, tiene que ser, porque no lo puedes impostar. No. O sea, Tampoco si se lo compra en la imposta, farmacia, digamos. Y si claro, al criterio. Y si lo imposta, se nota. Exacto. Se nota de inmediato. Entonces, la ministra del Trabajo tiene algo de juguetona, de sentido del humor, de estar con la gente. Le tocó esa parte de su trabajo. Hay que ver si eso mismo, como candidata presidencial, si es que el Partido Comunista la llega a proclamar, Claro. si lo logra mantener. Claro, si porque lo logra tampoco uno sostener. está eligiendo mejor compañero aquí. Uno está eligiendo el presidente de la República, que tiene otras características. Pero es que sea el criterio tuyo y el mío probablemente. ¿Ya? Sí, lo que yo digo es que hoy día, probablemente más que antes, ¿por qué? Porque los votantes y las votantes hoy día somos todos y todas. Antes votábamos los que más o menos nos interesaban. Votábamos entre nosotros, claro. Votábamos entre nosotros. Pero hoy día tú tienes que llegar a un chico de 18 años o una chica de 18 años que solo está en TikTok, que solo está jugando juegos en línea o no, pero que por ningún motivo lee ni a Carlos Peña, con todo el respeto y lo bueno Claro. que es el columnista, ni ve La Tercera, ni ve programas como este, Con digamos, suerte claro. ven un reality, con suerte. Claro. Entonces, a ese mundo, entre los 18 y muchos tantos, ¿cómo llegas? Chuta, es un mundo bien impenetrable. O sea, digo, porque vienes a este programa porque te interesa la influencia, porque sabes que esto va a rebotar en otro medio, porque en fin, porque hay algo ahí. Por eso pasa esto entre 13 Radio, en fin, en ese tipo de medios. Sí. Pero ese otro público es medio inaccesible en un sentido. Es muy difícil de llegar. Y por eso la idea de que se vayan todos, la idea de que en la política todos son malos, la idea de que si digo una cuña del tipo armémonos, el gobierno nos niega la posibilidad de armarnos, yo quiero un arma para defenderme a mí y a mi familia, ese tipo de cosas, más redes sociales como TikTok, eso tiene una posibilidad de llegar a ese mundo infinitamente más grande que cualquier otra. ¿Qué es la estrategia de Johannes Kaiser, que vino el domingo a Mesa Central a defender el derecho a las armas y probablemente su equipo haya cortado un clip y lo haya distribuido masivamente en redes Y sociales? le puso unos colores, le puso unas letras grandes, le puso la canción de moda. Claro. Ahora, ¿es esa la campaña que va a hacer, por ejemplo, la ex ministra Carolina Toá? Debiera ser, a mi juicio. La pregunta es si los equipos que arma, si la mirada que tiene, se atreve a jugar con ese mundo. Si no te atreves a jugar con ese mundo, hoy día y ahora, no estoy hablando de las campañas de hace 15 años atrás, si te atreves a jugar ese mundo, puedes tener ciertas chances de mezclar el mundo digital, con lo que tú y yo sabemos que significa, más las salidas a terreno, más el contacto directo y una que otra entrevista con influenciadores importantes como tú y otros tantos, pero no mucho más. No mucho más. Ya, espérate, hablemos de cómo está la campaña a partir de ese mismo sentido. Ya pusimos más o menos las reglas, las bases. Vamos a ver cómo se comportan los candidatos. Estamos con Pablo Walker en esta edición de Hablemos a las 12, Política y Actualidad por T13 en vivo todos los días. La pausa.
Camila Chef y hoy vamos a hacer un plato maravilloso, una plateada con papas. Pero lo haremos de una manera especial, activando nuestro modo eficiencia. Vamos a ver. Primero vamos a usar para la carne una olla a presión. Cocinar en Las candidaturas. Primero, partamos por... Poet. Lo que se respira en tu casa, se siente en tu casa. Hablemos a las 12 por T13 en vivo con Paula Walker, directora de la consultora Origen, ex jefa de la SECOM, de la Secretaría de Comunicaciones del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y estábamos hablando de las candidaturas, más o menos sentando las bases de cómo se llega a este público a veces tan desapegado de la política. ¿Cómo ves las candidaturas? Primero, partamos por los K, por Johannes Kaiser y José Antonio Kast. ¿Cómo lo estás viendo? O sea, a ver, yo creo que la derecha tiene un momentum, o sea, está en un momento... Algunos, como los K, consideran que es un gran momento, porque significa que sumados todos, en los cálculos que ellos hacen, claro, tienen una mayoría que no tenían frente a la centroizquierda. Y parece sensato pensar eso, ¿no? Si uno que mira hay encuestas, una cierta mayoría sociológica a favor de la derecha, ¿no? O sea, yo voy primero, si uno mira encuestas, la suma de los tres parece ser superior a la suma de Mulet, Blado y Toa hoy día, si claro, es que uno lo pone en esos términos. Claro, en esos términos sí, sin duda. Teniendo sí. el PC todavía como... Entonces eso los transforma en personas que están ahí como los K, muy contentos por eso. Pero para Evelyn Matei, claramente eso es un problema, porque vas a tener que dividir en una primaria, si es que hay, y si no, en la primera vuelta usarla como primaria. Claro. Y no sabemos ahí cómo les puede ir. Y ahí vas a dividir el 40% normal de la derecha, digamos. Lo que no... No sé si es el 40%. Yo creo que la estrategia del equipo de la Evelyn Matei es apostar al 62%. Ah, que es lo que decías antes. O sea, que ese 40% crezca. Que crezca y por lo lado, tanto... Sí. O sea, por el lado izquierdo, digamos. Por el lado, más que izquierdo, yo creo que por el lado del centro, fíjate. No, claro, me refiero al lado izquierdo de la derecha. Claro, sí. Claro, no sé si la izquierda va a votar por la Evelyn Matei. No, va a tener su propio elenco, ¿no? Pero dependiendo de lo que pase, probablemente. Dependiendo de cuál sea el elenco, toda la razón. Si es que jugamos a la mirada de largo plazo. Entonces, la derecha hoy día tiene que resolver un problema complejo, porque es, yo soy más de derecha y tú pasas a ser más de centro, ¿no? Claro. Y ella tiene que demostrar que efectivamente tiene algo de centro, pero también tiene guiños hacia la derecha. Claro. Pero no es la derecha que está teniendo hoy día mucho arrastre en el mundo, que es esa derecha que se opone a todo, esa derecha que de alguna manera quiere recortar los beneficios del Estado, que por ningún motivo haya reforma previsional, que todo el mundo se arme. La derecha valiente, para ponerlo en esos términos. Claro, ¿no? En la dicotomía que es la misma los derecha. Los Milei, los Trump, ese mundo. ¿Pero esa es la derecha que parece que la está llevando o no? O sea, lo tenemos en 2 o 3 países, un poquitito más, pero también tenemos en vivo y en directo lo que está pasando. Es decir... La experiencia. Claro, veamos cómo está la economía americana de aquí a no muchos meses más. El presidente Trump anunció una especie de posible recesión sí, a partir de esta guerra comercial. Empiezas a generar... O sea, no está tan claro que ese sea el ejemplo. O sea... O un buen ejemplo, digamos. Es un ejemplo y estamos viendo lo que pasa versus un país como el nuestro, tan lejos de todas esas cosas en términos geográficos, pero es un país que ha estado acostumbrado a llevarte más o menos bien en la convivencia política. Ya, pero dicho eso, no lo hacen Johannes Kaiser, particularmente él, que no está en estos tipos de programas, vino el domingo a Mesa Central, pero viene muy de vez en cuando, o sea, no está en los programas de la élite, de los programas políticos, no está en los medios de comunicación masivos en general. Está en las redes sociales, supongo, porque si no, no se explica. ¿No está recogiendo algo del sentido común de ese público no interesado en la política? Completamente, completamente. Él recoge, y por eso crece, él recoge esta idea de que la política es un espacio donde se piensa en sí mismo y la gente de a pie, la gente como yo, a mí, ¿qué me importa el presidente que hay? Que es el discurso. Si mi vida sigue siendo la misma, tengo que trabajar, tengo que salir temprano a trabajar, claro. Y lo que ustedes hagan en ese mundo encapsulado, a mí no me llega. Hasta medio metro de hablar de la casta, digamos. O sea, al lado. ¿Y por qué hay alcaldes como, no los voy a citar acá, pero hay alcaldes que les va súper bien porque logran llegar con
la mano del Estado a barrios, comunas y lugares donde la gente dice, sí, me gusta porque llega cerquita mío y me resuelve mis problemas. Me da lo mismo el partido que representa. Así es. Entonces, si ya, hay... pero ¿tiene techo eso, esa estrategia de Kaiser? Yo creo que sí. Y yo creo que lo que está mostrando es que alrededor de su 13, 12, 10, 11 se va a estancar. Ya. ¿Por qué se va a estancar? Yo tiendo a pensar, puedo estar equivocada, pero tiendo a pensar que el grueso de las personas queremos que la gente se ponga de acuerdo, que conversen, que puede ser crucen puentes. Ya, y que por lo tanto también eso es un interés que entra en juego en esta ecuación. ¿Qué pasa si uno de los K se baja y no llega a la primera vuelta? Bueno, el otro crece y se le pone bien competitivo a Matei la primera vuelta. O sea, es un fantasma para Matei, que uno de los dos se baje. Completamente. Un riesgo grande. Completamente. O sea, por eso ella apuesta a las primarias. Y cuando tú apuestas a las primarias 2 veces y las 2 veces te dicen que no, también hay un tema que ella deberá saber manejar de qué capacidad tengo como lideresa de que me pesquen, me hagan caso, de lograr, no solo a través de los medios de comunicación, claro, sino atraerte y entender que si queremos ganar y ser gobierno, vamos con uno o con una, pero no a 2 y 3 bandas. Claro, eso habla del liderazgo y eso no está bien, no está bueno para eso. Nos quedan 3 minutos para que vayamos al otro lado. Sí. Porque tú decías, el voto de izquierda dependiendo del panorama, porque es bien distinto el panorama si el Partido Comunista nomina a Janet Jara que si nomina a Daniel Jadwe, ¿no? Bueno, yo tiendo a pensar que lo de Jadwe ya fue, ¿no? Él demostró haber tenido una capacidad bien importante de harto arrastre. Al interior del partido parece ser que tiene muchos viudos y viudas. Aparentemente. Pero sí. su situación actual podría ser muy compleja para el Partido Comunista, porque es una persona que está en una situación con la justicia que todavía no se resuelve. La justicia determinará qué pasó, pero eso va a ser usado de una manera que le va a hacer institucionalmente mucho daño al Partido Comunista. Al Partido Comunista, más que incluso a la candidatura, a una eventual candidatura de Jadwe, digamos. Completamente. Ya, entonces digamos que puede ser Jara para una primaria. ¿Y al Frente Amplio lo ves llevando efectivamente un candidato que han tenido problemas para encontrarlo o lo ves apoyando a Carolina Toá eventualmente? Yo espero que apoyen a Carolina Toá. Estuve leyendo ahí que lo que hay en el Frente Amplio es la idea de no seguir dividiendo y tratar de agruparse detrás de una figura. Aquí la clave, Iván, es quién llega a la segunda vuelta. Claro. Entonces, si tienes los 50 y tantos que dijiste tú, más todos los otros que sabemos, podemos llegar de repente con unos personajes con voto obligatorio, podemos llegar con unos personajes que ni siquiera están en los libros nuestros. Exacto. O sea, de los 57 que están buscando firma, hay 4 conocidos, 4 que yo conozco, digamos. Pero entonces, ¿cómo y quién llega? Si uno es responsable con la gobernabilidad, el mejor escenario para Chile hoy día es que a la segunda vuelta llegara Evelyn Matei y Carolina Toá. O sea, los dos tendiendo al centro, digamos. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos es un extremo. Las dos representan cosas diferentes. Sí, sin duda. Pero las dos tienen capacidad y ganas de ponerse de acuerdo, de cruzar puentes. Ya, y eso es un vector que tú decías, le importa a los chilenos hoy. Yo creo ¿Será que tan importante como va a definir la elección? Va a depender mucho de cómo se desplieguen, de la capacidad que tengan, de la comprensión de por qué la gente vota hoy día. La gente no vota hoy día por causas que son de este porte. Yo creo que no. Yo creo que tenemos un país que hay que reordenar, que hay que... A ver, ordenemos un poco todo esto porque está un poquito... no anduvo desordenando la fiesta. Un poquito, exactamente. Está mucho mono con... Cabros, se pasaron de rosca. Con Gilet. Paula, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias a ti. Con Paula Huácar, directora de la consultora Origen, jefa de la Secretaría de Comunicaciones del segundo gobierno de Michelle Bachelet y experta en la política, que es nuestro tema en Hablemos a las 12. Sigan con los deportes, con Entretiempo. Nosotros mañana con Hablemos a las 12. Muchas gracias por estar ahí.